Muy bien, gracias, Luis. Le voy a pedir a nuestros ponentes que pasen, por favor, para una breve mesa redonda, porque ya tenemos hambre. Entonces, y vamos a resolver, el propósito de esta mesa redonda es abordar algunos mitos sobre el uso de este nuevo instrumento que mide la osmolaridad en pacientes en nuestra práctica. Entonces, el mito dice así: el TearLab no tendrá ningún efecto en cómo yo hago mi práctica. Realmente no va a adicionar nada de lo que yo ya sé, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de desmitificar. Entonces yo le pregunto a Víctor, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el papel que ha tenido en el TearLab midiendo la osmolaridad de la película lagrimal en términos de diagnóstico y manejo? ¿Se ha cambiado en algo esto? ¿Cómo? Bueno, sí, como hablamos en la discusión, y es bien interesante porque son dos prácticas diferentes. Yo no hago tanto lentes multifocales, etcétera, o refractiva, pero sí vemos muchos pacientes con ojos secos, o que ya le han hecho cirugía, o que le está afectando la vida. Y llegan a nosotros, que todo el mundo ya lo ha visto y han hecho todo. O sea que a nosotros primero, como dije, yo sinceramente creo que estos pacientes tienen que ser evaluados como pacientes de glaucoma. Nosotros como oftalmólogos tenemos que tener nuestras pruebas, validarlas y seguir un algoritmo. Es bueno para los pacientes, es bueno para nosotros y nos va a ayudar objetivamente ver si nuestros manejos sí funcionan o no. Son tecnologías que estamos aprendiendo, son muy valorosas. Sabemos, como los dos explicamos, que la osmolaridad es un mecanismo común en ojos secos. Esa no es la duda. Eso es bien certero. Y dentro de cómo medir eso, TearLab ha creado una tecnología de hacerlo en nuestra oficina. No tenemos que mandar al paciente a un laboratorio ni nada. O sea, que esa es otra ventaja muy importante. Y eso no es tan fácil. O sea, inclusive las pruebas de sangre, de panel metabólico, etcétera, han tardado mucho en ser estandarizadas y validadas. O sea que hemos avanzado mucho en un tiempo pequeño. Y definitivamente los pacientes que yo veo esta variabilidad o valores absolutos que están muy altos, sé que estos pacientes ya los puedo categorizar en ojos secos, y combinando esta terapia con otras pruebas. O sea, no vamos a tener una prueba que va a ser la prueba perfecta. Vamos a tener pruebas que se complementan unas con la otra, y por eso es que seguimos con este mensaje, que tenemos que complementar todas estas pruebas. Y una vez ya uno sabe que el paciente tiene ojos secos o en este análisis de volumen lo comprueba, entonces usa las otras pruebas para entonces decidir cómo voy a manejar a este paciente. Si el paciente tiene inflamación, pues sé que voy a tener que tratar de ser más agresivo en mi terapia antiinflamatoria. Estamos esperando que la tecnología de la lubricación siga mejorando, los homoprotectores, el aumento de mucinas, etcétera, y nos va a ayudar a manejar mejor estos pacientes y a usar tecnologías nuevas. ¿Quieres agregar algo, Luis? Sí, no, efectivamente es una evaluación previa para mí súper importante. Ahora ya osmolaridad y otros exámenes más para ojo seco, yo creo que tienen que pasar por ese screening, y en los pacientes en los cuales tienen dificultad visual postoperatoria también. Eso es algo que también lo hacemos. Yo quisiera preguntarle a ambos, cuando tienen ustedes esta nueva prueba diagnóstica en su consulta, que de por sí es una consulta que está muy ocupada, hay un montón de pacientes, un montón de técnicos, el paciente les quiere preguntar, ¿cómo hacen ustedes para incorporar esta nueva técnica y en qué orden? Porque tienen un montón de pruebas adicionales en el paciente de enfermedad de la superficie ocular, y además tengo esta nueva prueba que tengo que hacer. ¿Cómo organizan esto en su práctica diaria? Ya, en nuestro caso, lo que hicimos fue derivar a unas personas en las cuales se encargan de hacer los exámenes. O sea, hay que pensar en ojo seco, como dice Víctor, como glaucoma, hay que pensarlo como catarata, hay que pensarlo como refractiva. ¿En qué sentido? Tiene que tener su propio grupo de exámenes con su propia gente, cada vez más especializada. Ahora, por supuesto, no todos tenemos un centro grande, ¿estamos?
Pero esto de aquí es muy fácil de tomarlo. Es decir, a una persona la pueden entrenar rápidamente, van a tener un número que van a poder tener en la historia clínica de ese paciente. Es decir, acá no hay que invertir en infraestructura. No hay que hacer un laboratorio gigante para crear un número. Es lo que hablamos. Ya viene un aparato en el cual ustedes entrenando a una persona medianamente inteligente, lo va a poder realizar. Sí. Yo diría que ese es otro mito, y lo puedes poner en las preguntas de los mitos, que vamos a tener más trabajo y que vamos a aumentar el tiempo de evaluación, etcétera. Yo diría al contrario. Estos pacientes tienen que tener estas pruebas y si lo hacen de una forma organizada no va a aumentar tiempo. Es igual que glaucoma, no va a pasar tiempo. De la forma que nosotros funcionamos, un paciente me va a ver a mí de ojo seco, ya sabemos que viene de ojo seco y si le dice al paciente, usted va a necesitar unas pruebas de ojo seco para que el doctor Pérez lo pueda evaluar. Quizás tarde un poco más de tiempo en que el doctor Pérez lo vea. Hay un costo y cuando el paciente viene, las expectativas ya sabe lo que va a pasar en la evaluación. Y yo tengo que hacer eso porque los casos que yo veo ya vienen tratados con todos, pero eso puede ser lo mismo en una práctica normal, porque ustedes están viendo ojo seco y pueden cambiar ese algoritmo. Quizás no tengan que hacer todo lo que estamos diciendo aquí, pero pueden hacer las cosas básicas. Normalmente lo primero que se les da es un cuestionario, que es algo no invasivo. Si van a hacer algún tipo de topografía o una imagen, pues obviamente quieren hacer eso antes de tocar la superficie ocular. Deben de hacer osmolaridad antes de poner cualquier otro tipo de gota, etcétera. Ese es el orden que nosotros hacemos. Y después hacemos nuestras tinciones. Y prácticamente con ese orden, como dice Luis, lo que a nosotros nos ayuda es que el mismo técnico, tenemos un técnico dedicado a hacer esto, que no le va a cambiar el flujo de su práctica. Usted está viendo a los otros pacientes y cuando usted llega a ver al paciente, tiene estas pruebas al frente y como les dije, va a ser más directo. El tiempo que iba a perder pensando qué diagnóstico da este paciente, ya lo tiene y usted puede ser ya más agresivo hablando de una forma más certera del diagnóstico del paciente y cómo lo va manejando. Otro de los mitos que quisiera yo abordar en esta sesión es que este instrumento podría crear confusión, ¿no? Tengo otro elemento más a lo que yo ya tengo, que es mi cuestionario, mi emprendidura, mis tinciones, mi tiempo de ruptura lagrimal. ¿Y cómo lo pondero? ¿Qué valor le doy a esto comparado con el resto de las pruebas que yo estoy realizando? No, definitivamente es un mito, ya sabemos, como dije, yo creo que al principio nosotros estamos como doctores creando valores absolutos y yo creo que eso está correcto y de hecho si ustedes ven la población entera de su práctica, sus pacientes van a caer con estos valores absolutos. La importancia es como llevar ese valor absoluto en tiempo real al paciente que están viendo al frente de ustedes. Y para mí ahí es donde la variación entre un ojo y el otro ayuda inmensamente. Esas son las dos variables que tienen que mirar. Y de hecho ustedes tienen suerte, ustedes van a empezar a hacer esa tecnología ahora mismo. Otras personas que no han usado por mucho tiempo no habían entendido ese concepto. Y ahora con el tiempo y con el estudio de mucha data, estamos entendiendo que esa variabilidad ayuda y complementa mucho el valor absoluto. Y no, o sea, los estudios importantes que se han hecho, que si hay que hacer 3 medidas por ojo, etcétera, sí, definitivamente en centros académicos nos ayudan mucho, pero en verdad si ven los estudios, lo que le aumenta el intervalo de confidencia es de 90 a 98%. O sea que en nuestras prácticas es bien factible hacer una medición nada más, un ojo y el otro, ver el valor absoluto, ver la variabilidad, oír al paciente y complementarlo con otras pruebas y seguir su plan de tratamiento. Y en mi práctica de ojos secos me ayuda. Yo imagino que en una práctica refractiva es más útil todavía, es súper útil. Imagínense ustedes cuando reciben el paciente para refractiva. Lo reciben con una topografía y una paquimetría. Lo mínimo, ¿sí? Y su refracción. ¿Vamos? Es un paciente que está buscándolo ustedes para una solución refractiva que es inmediata, ¿sí? El paciente catarata ya es un poco más crónico, le está bajando la visión poco a poco, ¿estamos? Y también viene para lo mismo. Un paciente de ojo seco es una enfermedad crónica. Aunque parezca muy simple porque lo vemos al día a día, solucionar el problema de ojo seco a un paciente es un paciente feliz con ustedes, ¿sí?
Entonces yo no me imagino ahora cómo yo podría diagnosticar o operar un paciente de LASIK sin topografía y sin paquimetría. Es lo mismo que estamos haciendo en ojo seco. Nosotros lo que deberíamos hacer es recibir al paciente, en este caso ya, por ejemplo, con una osmolaridad hecha o con una imagen, por ejemplo, de topografía con el sistema de ojo seco o citología e impresión, y sobre eso tener la historia, hacer un diagnóstico de acuerdo a la severidad también del ojo seco. Eso yo lo digo. Sí, una pregunta, Luis. El concepto que comentó Luis es muy interesante porque es este paciente que quiere alcanzar una buena visión, lo vamos a operar ya sea catarata o cirugía refractiva, y la pregunta es si la medición de la osmolaridad ha impactado sobre el resultado, y a qué porcentaje de tus pacientes les haces esta prueba antes de operarlo. Entonces, el porcentaje de pacientes que le estamos haciendo test de osmolaridad es bajo todavía. Y la razón que es baja es que le estamos implementando más. Estuvimos acostumbrados mucho más a hacer citología de impresión y el software computerizado para ojo seco. Y ahora, ¿qué está pasando? Nos ayuda más porque nos está dando un número, ¿sí? Nos está dando un número por el cual tenemos que mirar y nos pone en alerta, nos pone una bandera amarilla por lo menos. Mira, algo puede pasar aquí. Entonces, llegando a ese número, tenemos una idea. Yo quiero hacer hincapié en la evaluación de la superficie ocular, que es un estado dinámico. Yo sé que no estamos acostumbrados a pensar esto, pero no solo usando esta tecnología, pero usando por los últimos 5 años todas las pruebas. Nosotros tenemos la suerte, obviamente, de poder estudiar todas estas pruebas y inclusive nuestros propios prototipos, como le enseñé el ultrasonido de alta resolución del segmento anterior. Nuestra hipótesis estaba incorrecta, o sea, en verdad era la variación de nuestra prueba. O sea que para nosotros a veces ya estamos acostumbrados a pensar de esta manera y va a ser difícil pensar así, pero el ojo seco, la superficie ocular es completamente dinámica y tratar de capturar algo que sea perfecto en un microsegundo va a ser muy difícil. O sea que prácticamente... gracias a Dios tenemos 2 ojos, ¿verdad? Que debemos proteger. Podemos comparar el ojo izquierdo con el ojo derecho y nos ayuda a analizar eso. O sea que variación en naturaleza es bueno, no es un error. ¿Cómo explican ustedes esta prueba a sus pacientes? Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente de cirugía refractiva, tengo un mapa, ¿no? Le explico estos colores, los rojos no son tan buenos, el verde es muy bueno, el amarillo, ¿no?, nos deja con duda. O cuando hago una prueba de Schirmer, ¿no? Entre más moje, mejor. ¿Cómo explican ustedes a sus pacientes esta diferencia, la variabilidad, todos estos números? ¿Le dan el punto de corte? ¿Cómo hacen para explicarle lo que van a hacer? Es bastante sencillo, literalmente. Prácticamente el paciente le dice que si usted no produce lágrimas o la lágrima se evapora rápido, como el agua de mar, lo que va a quedar es sal. Y la sal es equivalente a la osmolaridad. Y la sal arde. De la misma manera que la sal arde, le está dañando la célula, y lo que este instrumento nos está ayudando a medir es cuánta sal usted tiene en la superficie ocular. No entro en detalles de variabilidad o valor, yo le digo, basado en mi concepto, yo midiendo estas medidas, usted tiene mucha sal. Y hay que tratar eso porque eso va a afectar la película de la Exactamente lo mismo. Nosotros le decimos, claro, su ojo está salado, su ojo está salado y ya, pues le arde, por eso le arde. Y entonces no entramos tampoco en números. Okay. No, ya se nos sirve como Eso es interesante porque es una tecnología que en algunos países todavía no la tenemos, como en México, y veo que en Latinoamérica pocos, pero una vez que la tengamos tendremos que aprender a explicar qué es lo que estamos haciendo, porque muy pocos pacientes sabrán a qué nos referimos con osmolaridad, ¿no? Por este ejemplo que nos has dado es... Y digo, para corregir también, le enseñamos, pero en nuestro propio contexto, eso, mira, estos valores significan que tienes mucha sal. Entonces, lo que ayuda mucho es que tienes medidas a través del tiempo. Y eso me ayuda a mí primero, que sé si estoy en la dirección correcta o en la dirección no correcta, pero el paciente ve eso, no hay nada. Ahora estamos desarrollando nuestro chart de una manera que el paciente puede ver su curva, en qué dirección va. Y eso ayuda mucho. Y digo, si va en la dirección incorrecta, no es culpa del paciente, es culpa mía que no estamos tratando de forma correcta. Claro, y tenemos me imagino, que pensar. es muy parecido como el OSDI, ¿no? Cuando les hacíamos OSDI y le explicamos al paciente, entre más alto sea
puntaje, peor se sentirá. Y se lo empiezas a repetir a su paciente cada 3, cada 6 meses y regresa y te pregunta, ¿cuánto saqué hoy? ¿No? Entonces seguramente hacer este tipo Y de una cosas. cosa más es que esto es un plus, no es algo que les va a quitar, es algo que les va a aumentar. ¿En qué sentido? Estos pacientes, cuando entran a hacerse estos exámenes y llegan ya a su consultorio, ellos ya saben que ya se han hecho un examen, por lo tanto ustedes ya saben qué está pasando y aceptan mucho más fácilmente tratamientos, ya sea de punto plaques de tapones lagrimales, ¿sí? O por ejemplo, nosotros estamos haciendo también IPLs o algún otro tipo de tratamiento, los aceptan mucho más fácilmente porque ya sabe que el doctor sabe. Sí. El otro mito que quería yo abordar se trata de la confiabilidad, ¿no? El mito es que existe una pérdida en la credibilidad y desconfianza en los números que arroja el instrumento cuando se usa. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, como yo mencioné ya, o sea, los estudios correctos se hicieron, ¿verdad? Se hicieron los estudios, 3 medidas por ojo, a través de diferentes tiempos, etcétera. O sea, ya a nivel de tecnología de la compañía, que tienen que estar seguros que lo que están viendo es correcto. Y ya sabemos que se extrapola eso a la realidad. Y en la realidad es que solo podemos hacer una medida en la oficina. Y cómo se correlaciona eso a la otra forma perfecta, no varía más de 9, o sea, de 90 a 99 no va a cambiar lo que nosotros estamos, la decisión que usted va a tomar. Y yo creo que una cosa bien bonita que ha evolucionado, esta discusión yo la tengo con Paul todas las noches y con el equipo, Ben Sullivan, que fue el que inventó la máquina y es un tipo fantástico y súper inteligente y le está pensando en esto todo el tiempo, es cómo llevar, extrapolar, estar seguro que lo que están midiendo es correcto. Y definitivamente una medida, y esto es una cosa que yo he peleado también, y sí, yo creo que el valor absoluto, combinándolo con la variedad de unos a otros, nos ha ayudado a tener esos mismos valores que perfectamente se obtenieron. O sea que esto no es una cuestión si estamos midiendo esto correcto o no correctamente, sí se está midiendo correctamente. Es cuestión de que lo podamos seguir, cómo aplicarlo de una forma bien sencilla en nuestra práctica. Muy bien, pues no me queda más que agradecer a nuestros potentes, a los cuales les doy un abrazo. Agradecer a TearLab por su amable invitación. ¿Qué pregunta? A Paul Smith. Parece que tienen ¿Alguien preguntas. tiene alguna pregunta? Me pregunta. Es que tienen hambre. Podemos hablar, sinceramente. Yo sé que hay muchas preguntas. Mientras cenan. Ajá. No. Steak. Ok. Bueno, pues provecho entonces. Disfruten la cena. Muchas gracias.